Se ha dado un paso clave y determinante para el proyecto del tranvía en el Camp de Tarragona. El Departamento de Territorio ha licitado la construcción de los primeros 12 kilómetros de este nuevo sistema de transporte por un importe de 132,9 millones de euros, una buena parte de la infraestructura de la primera fase y que, recordemos, gestionará Ferrocarrils de la Generalitat. Esta primera fase se prevé que entre en funcionamiento el primer trimestre de 2028 y constará de 14 kilómetros de longitud, 14 estaciones, 3 de las cuales serán intercambiadores, un centro operativo con cocheras y talleres en Vilaseca, sistema que será operado por 7 tranvías y la construcción de un eje cívico para bicis y peatones. Un trazado sacado ahora a concurso que es el que conectará Cambrils Centre y Vilaseca Estación Rodalies, e incluye la construcción de una plataforma para 2 vías y paradas con andenes laterales de 40 metros de longitud. 2 de ellas serán de intercambio con las estaciones de Adif de Salou Port Aventura y Vilaseca. El concurso también incluye la línea aérea de contacto alimentada por 5 subestaciones eléctricas con tramos específicos sin catenaria. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordemos que este mismo mes comenzarán las primeras obras de infraestructura del tranvía del Camp de Tarragona, con un presupuesto de 15,8 millones, una línea que se completará próximamente con la licitación de las obras de cruce bajo la línea ferroviaria Vilaseca-Tarragona previstas para este año. A estos trabajos se suman las actuaciones que se llevarán a cabo de urbanización y de configuración del eje para facilitar la movilidad a pie y en bicicleta en los municipios de Cambrils, Salou y Vilaseca, que ejecutará cada ayuntamiento con financiación de la Generalitat, que aportará 26,5 millones. Además, se ha encargado a Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña la licitación de las obras del Centro Operativo de Vilaseca, con una inversión de 24,7 millones que incluyen el taller, las cocheras y las oficinas para la gestión y control del tranvía, así como una subestación eléctrica. Una licitación que está prevista para este mismo otoño. Una operadora que daba el paso este mismo verano de la adjudicación del contrato de adquisición de 7 unidades de material móvil. En paralelo a las obras de la primera fase, la Generalitat también está trabajando en la tramitación de la segunda fase, que completará el tranvía del Camp Tarragona, el tramo que corresponde a la conexión de Reus y Tarragona y el acceso al aeropuerto de Reus, una fase que se espera sea aún más relevante en uso de viajeros y que, si todo va bien, incluirá parada en la futura estación dentro del corredor mediterráneo a construir entre ambas estaciones, siendo una actuación que se estima sea utilizada por entre 9 y 10 millones de viajeros al año en desplazamientos tanto urbanos como interurbanos. Una obra de gran magnitud que requerirá de una inversión de 287 millones de euros. Recordemos que para completar la primera fase se prevé el impulso de las obras del tramo Cambrils Nord, Cambrils Centre para finales de año. Pasos, por tanto, clave para empezar a hacer realidad un proyecto que lleva mucho tiempo sobre la mesa y que ha tenido fases de todo tipo, incluyendo no pocas dudas, para un sistema tranviario que se espera cambie radicalmente la movilidad de la zona y que cuando esté completamente desplegado constará de una red de 46 kilómetros con un total de 47 estaciones, 10 de las cuales serán intercambiadores. Un proyecto por el que pocos apostaron cuando echó a andar, pero que está a punto de comenzar la fase de obras y que en pocos años supondrá un gran cambio en la zona y del que estaremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.